Hola a todos, hoy vamos a presentar nuestro proyecto final sobre el análisis de calidad de agua subterránea en México. Para ello lo presentaré con mis compañeras que son Mariel de Los Ángeles y María Stephanie, junto a mi persona. Buenamente, primero vamos a hacer la introducción a nuestro proyecto que fue titulado como el manejo de calidad de agua subterránea en México. Esto fue desarrollado como parte del curso de Machine Learning, guiado por el profesor Jorge Bermúdez Tallería. El objetivo principal fue aplicar un avanzado análisis estadístico con el conjunto de datos relacionados en las aguas subterráneas. Se abordó aspectos como la limpieza de datos, la transformación de las características y la construcción de modelos predictivos para generar una información más valiosa y precisa. El proyecto está con enfoque en la aplicación de la práctica de herramientas como fue Pandas, Serbon, K-Memes, Folium y modelos de regresión lineal para lograr un análisis integral del conjunto de datos. En este enfoque no solo se permite extraer conclusiones muy significativas, sino también contribuir al desarrollo de habilidades críticos en la ciencia de los datos y llevar un proceso más adelante para llegar a una predicción más exacta de estos. Los objetivos que tuvimos para poder realizar nuestro trabajo fue principalmente la limpieza y la transformación de datos para identificar valores nulos, atípicos o outliers. También tuvimos que hacer una exploración y la visualización de los datos, esto más que todo para detectar patrones significativos en la distribución de las aguas subterráneas. También se aplicaron modelos de aprendizaje automatizado, como fue el de K-Memes, y modelos de regresión lineal, para identificar tendencias y hacer unas predicciones más exactas. Por último, íbamos a evaluar y optimizar estos modelos, más que todo para medir un rendimiento moderado mediante métricas como la del error cuadrático, R al cuadrado, y asegurar la precisión de esta predicción. Seguidamente vamos a tener la metodología del proyecto. Como principalmente tenemos el índice, que fue la secuencia a seguir a nuestro trabajo. Primero fue la limpieza de datos, después un análisis exploratorio de datos, K-means con clustering y la regresión lineal. Ahora tenemos por consiguiente lo que es la limpieza de datos. La limpieza de datos en nuestro proyecto se centró en asegurar la calidad y la consistencia del conjunto de datos de aguas subterráneas a utilizar en nuestro trabajo, por lo cual se hizo primeramente lo que fue la carga al dataset, se identificó y manejó los valores nulos, se convirtieron los diferentes tipos de datos y se hizo un resumen de la limpieza realizada. Además de esto, tuvimos que eliminar una columna para poder asegurar una mejor precisión en el modelo de regresión lineal. Seguidamente, a lo que veníamos comentando con anterioridad, podemos ver las diferentes librerías que se utilizaron para nuestro proyecto, como tenemos Pandas para manipulación y análisis de datos estructurados, NumPy, que fue para operaciones matemáticas y un manejo de coeficientes matemáticos y aranceles. Matploy fue para la creación de gráficos y visualizaciones básicas. Serbon, una visualización de datos estadísticos con gráficos más complejos. Sklearn con Cluster de K-Memes fue para la implementación de algoritmos de K-Memes Clustering. Scarlet Proposing Standard Clear fue para la estandarización de los datos para que tengan medida cero y desviación estándar. Los Folium fue por una visualización geoespacial mediante mapas interactivos. Scale Model fue para la división del conjunto de datos en un entrenamiento y prueba. Scale Lineal Model de líneas de regresión fue un modelo de regresión lineal para realizar predicciones y análisis de relaciones lineales. Sklearn Metric Mean Square con error cuadrado y R2 Score es para evaluar el rendimiento del modelo a través de ciertas métricas como el error cuadrático y los coeficientes de determinación. Scalar Processing fue una codificación de variables categóricas en valores numéricos.
Esto facilita un mejor aprendizaje del modelo. Por último, podemos ver la carga de nuestro dataset a la plataforma para poder empezar con lo que es la revisión de datos y su limpieza. Bueno, siguiendo con lo que es la limpieza de datos, tenemos que primeramente usamos Print para poder visualizar el contenido completo de la base de datos, data frame que íbamos a utilizar y poder comprenderlo un poco mejor. Luego continuamos con un código para identificar las columnas, que se originó para poder generar una lista con la cantidad de valores nulos por columna para poder más o menos saber con qué estábamos trabajando. Y luego quisimos verificar los tipos de datos que contenía el data frame, ya que esto nos da como una idea del tipo de datos que íbamos a tener, con los que íbamos a trabajar o los que estábamos esperando. Y también podíamos al final del día identificar pequeñas discrepancias en los tipos de datos más importantes a la hora de realizar el resto del código. Bueno, para esta parte de la limpieza, primeramente lo que hicimos fue crear una copia de seguridad que, bueno, esto lo hicimos como para proteger los datos originales de la base de datos y evitar perderlos. Entonces lo que hace este código es que nos permite trabajar en una versión duplicada de la original. Y si cometemos errores siempre vamos a seguir teniendo la original intacta. Bueno, ya después de esto, pues convertimos las columnas a tipo numérico, o sea, es el siguiente código lo que hace es que identifica las columnas que deben contener exclusivamente valores numéricos y las selecciona con base a sus datos y el contenido de las mismas. Entonces lo que hacemos es que en caso de que ciertas columnas que se deben ser numéricas pero que no tienen valores numéricos, lo que va a hacer este código es identificarlas y darles ese formato numérico. Y en caso de que estas no puedan ser interpretadas como un número, pues el código lo que va a hacer es que va a reemplazarlos automáticamente por un marcador de dato faltante. Ahora bien, siguiendo con la limpieza, tenemos lo que va a ser convertir las columnas a tipo numérico. Para este caso utilizamos un código que lo que va a hacer es que las columnas que habíamos seleccionado con anterioridad se les va a dar un formato numérico y de una vez va a ir revisando y en caso de encontrar algún dato que no se pueda transformar a número, le va a agregar la clasificación de valor nulo. Esto con el fin de hacer que el posterior análisis sea más sencillo y evitar errores. Pero puede ser que nos dé muchos valores nulos, por lo que en este caso vamos a tener que hacer el manejo de estos valores nulos. Ahora en esta parte del código lo que va a hacer es que él nuevamente va a darle una revisada a las columnas seleccionadas, pero esta vez a todas las que el código anterior les había dado un valor nulo, los va a reemplazar ese valor nulo con la media de cada columna. Aunque también se podría usar la mediana, pero en este caso vamos a usar la media. Y luego lo que va a hacer es que va a verificar o validar que realmente no hayan quedado valores nulos. Y nos va a mostrar como el conteo total de todo para permitirnos confirmar que el tratamiento fue realmente exitoso. Bueno, a la hora de continuar con el código nos dimos cuenta que había una columna que nos estaba generando error y no estábamos muy seguras de cuál era, por lo que usamos el código de print para volver a revisar todas las columnas que teníamos y ahí nos dimos cuenta que la columna SDTMG nos estaba generando un error porque no poseía valores, por lo que decidimos usar dfdrop para eliminar esta columna y al mismo tiempo usamos el código errors igual ignore para que en caso de que hubiera un error lo ignorara o en el caso de que si esta columna ya estaba eliminada porque realizamos el código varias veces, pues que ignorara esto y siguiera adelante.
Ya luego de haber solucionado el problema, pues volvimos a imprimir las columnas solo para asegurarnos de que todo estaba correcto y que el código funcionara con normalidad. Ahora, siguiendo con las columnas categóricas, nos centramos en el tratamiento de los valores nulos, pero ahora de estas columnas, que también fueron especificadas como se puede ver en la imagen. Similar a como fue con las columnas numéricas, utilizamos un código que las recorría, usaba un bucle conocido for, donde los valores nulos de cada columna se reemplazaban con un valor más frecuente, que en este caso era la moda. Y pues también utilizamos lo que era el df-call para que calculara el valor más frecuente de la columna y lo utilizara. Y así poder como reemplazar estos valores nulos en el data frame original sin necesidad de ir pues, reasignándolo uno por uno, como similar a lo que se hizo en los valores numéricos. Y pues también evitar tener valores faltantes que nos pudieran perjudicar a la hora de realizar el análisis posterior. Ok, para el caso del manejo de los nulos en la columna de categóricas, le pedimos al código que nos seleccionara tanto el tipo de objeto y categoría. Y que en el caso, por ejemplo, que si una de estas columnas estaba vacía o tenía valores nulos, pues que reemplazara estos valores nulos con un marcador conocido como no. O que tal vez, si pudiese, que los valores nulos los rellenara con la moda de la columna, que es el valor más frecuente, y que mantuviese ese tipo de consistencia con la tendencia que en ese momento era como la más predominante. Y con esto nos asegurábamos que todas las columnas pues estuvieran completas y listas pues para el análisis, y así evitáramos problemas cuando fuéramos a realizar las siguientes partes. Ahora, como parte final de lo que es la limpieza de los datos, tenemos primeramente lo que fue la verificación de datos, que en esto utilizamos pues df-is-null para contar la cantidad de valores nulos totales que quedaban aún en el data frame. Como podemos ver, esta cantidad fue 0, lo que indica que se realizó una correcta limpieza de datos. Luego verificamos los tipos de datos que contenían y utilizamos print para que nos mostrara los tipos de datos, como dice el título, y poder identificar qué tipo de información contenía cada columna, que si ya era numérica, si era categórica o etcétera. Y por último tenemos lo que es la identificación de valores de columnas con valores nulos. Este código se realizó nada más para asegurarnos que se hubiesen filtrado correctamente y se mostraran solo las columnas que contenían valores nulos, para asegurarnos de que se habían tratado correctamente todos y cada uno de los que se habían detectado. Ya con esto pues finaliza lo que fue la limpieza de los datos. En esta parte del proyecto nos concentramos en comprender mejor los datos que tenemos disponibles y prepararlos para pasos posteriores. Escogimos trabajar con una base de datos relacionada con aguas subterráneas o aguas superficiales, y nuestro objetivo era analizar las tendencias, identificar patrones importantes y observar relaciones significativas entre las variables. Este proceso nos ayuda a sentar una base sólida para interpretar y utilizar los datos de manera efectiva. Bueno, en el paso 1, ¿verdad? Sería como entender cuál es el comportamiento general de las variables. Calculamos medidas como el promedio, la mediana, los máximos, mínimos y los cuartiles para identificar tendencias centrales y distribuciones. Después también sería la pregunta de ¿existen valores extremos? Creamos gráficos como boxplots para detectar outliers o valores que están fuera del rango esperado. Estos valores pueden indicar errores de captura o información valiosa sobre situaciones inusuales en los datos. Después la otra pregunta sería ¿cuál es la dispersión de los datos? Analizamos la variabilidad de las variables para entender la homogeneidad o heterogeneidad en las mediciones, lo que es clave para evaluar la calidad del agua. El paso 2 sería matriz de correlación y heatmap, que sería luego pasamos, ¿verdad?, de analizar las variables individualmente a observar cómo interactúan entre sí.
Aquí trabajamos con la matriz de correlación, calculamos las correlaciones entre las variables para medir qué tan relacionadas están. Una correlación cercana a 1 indica que una correlación positiva a una correlación positiva fuerte, mientras que valores cercanos a 0 muestran una relación débil o nula. Y el heatmap sería, representamos las correlaciones visualmente utilizando un gráfico de colores. Los colores intensos como rojo o azul indican correlaciones fuertes, mientras que los colores neutros indican relaciones débiles. El paso 3 sería las principales correlaciones identificadas. Bueno, finalmente identificamos las correlaciones más relevantes que son clave para nuestro análisis. Primero que nada, relaciones químicas. Vimos que variables como la alcalinidad y la dureza están estrechamente relacionadas debido a factores geológicos. Después también vimos los patrones geográficos. Aunque la ubicación geográfica no mostró una relación fuerte directa con la calidad de agua, decidimos investigar más a fondo utilizando técnicas de agrupamiento como el CAMINS. Otros factores, variables relacionadas con contaminantes específicos como el nivel de metales pesados, o también mostraron correlaciones interesantes indicando posibles fuentes de contaminación. En esta etapa del proyecto implementamos el algoritmo K-means, una técnica de aprendizaje no supervisado que se utiliza para agrupar datos en grupos llamados clusters. El objetivo principal es identificar patrones o similitudes dentro de los datos de forma que los puntos dentro de un clúster, ¿verdad?, sean más parecidos entre sí que con puntos de otros clusters. Este método es especialmente útil para explorar cómo se distribuyen las características de los datos en un espacio determinado. Bueno, primero que nada hicimos la selección del número óptimo de clusters. Una de las decisiones claves en el uso del K-means es determinar el número de clusters conocidos como el KKK. Para ello usamos el método del call, que evalúa cómo disminuye la suma de las distancias entre los puntos de cada cluster y su centroide. También hicimos una representación visual del clustering, que una vez seleccionado el número de los clusters óptimos, asignamos cada dato a un clúster específico y representamos gráficamente los resultados. El algoritmo de K-means busca minimizar las distancias de los puntos a su centroide, agrupando los datos con base en su cercanía en el espacio. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta visualización? Bueno, que los gráficos nos permiten observar cómo se distribuyen los datos en relación con su ubicación geográfica o cualquier otra característica relevante. Los centroides representados como puntos destacados son los promedios de las posiciones de los datos dentro de cada clúster. Y bueno, la teoría aplicada, imaginemos que trabajamos con datos de latitud y longitud de nuestras de muestras de agua, que al aplicar el K-means, los clústeres podrían representar regiones con condiciones similares de calidad de agua como áreas de alta contaminación o zonas con aguas más puras. Después sería análisis del número de clústeres elegido. Se hace un balance teórico. Los clústeres bien definidos permiten analizar tendencias claras como la relación entre características químicas del agua, pH, conductividad, dureza y su ubicación. Este análisis también ayuda a identificar patrones de comportamiento que podrían estar relacionados con factores geográficos o ambientales. Ejemplo teórico, en este caso supongamos que K igual a 3K, igual a 3K es igual a 3. Cada clúster podría corresponder a zonas de aguas contaminadas, zonas con calidad de agua intermedia, zonas de aguas puras. Bueno, y después sería ya al final lo que es la aplicación del algoritmo de K-means. El algoritmo de K-means funciona en iteraciones donde se inicializan aleatoriamente los centroides de los clústeres. También cada dato se asigna al clúster cuyo centroide está más cerca. Después los centroides se recalculan en función de los datos asignados a cada clúster y al final este proceso se repite hasta que los centroides ya no cambien significativamente. Bueno, este análisis nos permitió, ¿verdad?, dividir los datos en grupos significativos y relevantes. Al hacerlo obtuvimos estos resultados que hacen una mejor comprensión de cómo las variables geográficas y químicas interactúan. Estos resultados sirven como base para el desarrollo de modelos predictivos más avanzados o para tomar decisiones informadas en la gestión de recursos hídricos.
Uno de los objetivos principales de nuestro proyecto fue analizar cómo los datos relacionados con la calidad del agua se distribuyen geográficamente en México. Y bueno, para lograr eso generamos una visualización interactiva en un mapa utilizando herramientas avanzadas como el clustering con K-means. Esta visualización nos permite explorar patrones espaciales de una manera más intuitiva y comprensible. Ahora bien, ¿qué representa el mapa? ¿Verdad? Los puntos en el mapa, cada punto representa una muestra de agua tomada en un lugar específico en México. Las coordenadas de latitud y longitud se utilizan para posicionar cada muestra con precisión en el mapa. Los clusters identificados, ¿verdad?, son los puntos que están agrupados en diferentes clusters que son un conjunto de muestras con características similares como la calidad del agua, niveles de contaminación o características químicas. Ahora, el propósito de la visualización, ¿verdad?, es entender cómo se distribuyen las características del agua en el territorio mexicano e identificar las regiones críticas como zonas con problemas de calidad del agua que pueden requerir atención prioritaria. El método utilizado sería el clustering con K-means, la visualización con Folium y bueno, los análisis del resultado serían los patrones espaciales, ¿verdad? Que los clusters están agrupados en ciertas regiones que indican áreas con características similares a la calidad del agua. Por ejemplo, un clúster puede representar zonas con alta contaminación debido a metales pesados. Otro clúster podría reflejar áreas con aguas de mejor calidad, probablemente menos afectadas por actividades humanas, Y sería también zonas críticas identificadas, ¿verdad? Porque puede ayudar a localizar regiones donde es necesario implementar políticas de conservación o estrategias de remediación. Por ejemplo, áreas cercanas a industrias, o zonas agrícolas, etc. Bueno, la importancia de esta visualización recae en que este mapa permite, ¿verdad?, a las autoridades ambientales y otros tomadores de decisiones identificar rápidamente las áreas prioritarias para acciones de mitigación y conservación. También hace más accesibilidad a los datos, ¿verdad? Se puede acceder más rápidamente y de una mejor calidad. Ahora bien, la visualización en el mapa de México nos permitió integrar datos complejos en una representación visual y clara, comprensible, ¿verdad? Porque a veces se ocupa ver, ¿verdad?, para entender mejor las cosas. Este análisis geográfico fue clave para identificar patrones importantes en la calidad de agua que de otro modo podrían haberse pasado por alto. En este proyecto utilizamos la relación lineal para analizar cómo la latitud y la longitud afectan la calidad del agua. Este modelo nos ayuda a entender estas relaciones y a predecir la calidad en ubicaciones no estudiadas. Se hicieron varios pasos. El paso 1 fue la predicción basada en latitud y longitud. Usamos las variables geográficas latitud y longitud como predictores principales, ya que la ubicación influye directamente en la calidad de agua. Paso 2, codificación de etiquetas. Si la calidad es categórica, como por ejemplo alta, media, baja, transformamos estas categorías en valores numéricos para que el modelo pueda trabajar con ellas. Después, en el paso 3, se da la división en entrenamiento y prueba. Dividimos los datos en un 80% para entrenar el modelo y en un 20% para validarlo. Esto asegura que el modelo pueda generalizar y predecir con precisión los datos nuevos. Y por último, el paso 4, que es la creación y evaluación del modelo. Entrenamos el modelo para encontrar la relación entre las variables y evaluamos su desempeño usando MCE, que mide el error de las predicciones, y R2, que indica que también son las variables que explican la calidad del agua. Este análisis no solo explica la relación entre ubicación y calidad del agua, sino que también permite predecir en áreas sin datos, apoyando decisiones de monitoreo y conservación. Ahora bien, en el mapa semáforo, ¿verdad?, se puede ver que esta visualización utiliza un sistema de semáforo para clasificar las zonas según la calidad del agua, ¿verdad? Estas están 3 categorías, que es la buena, que es la verde, la media es amarillo y la mala, que es rojo. Este enfoque es intuitivo y permite identificar rápidamente las áreas que requieren mayor atención prioritaria, ¿verdad? Ahora, lo que es la metodología, clasificamos por 3 niveles. Utilizamos los resultados del análisis anterior para clasificar cada región. Están los valores de calidad, que se dividen en 3 categorías. Verde representa buena calidad del agua, posiblemente con bajos niveles de contaminantes. Amarillo indica calidad media, en donde la contaminación podría ser manejable. Y rojo representa mala calidad del agua, requiriendo atención urgente. También se da una relación con el análisis previo.
que en los clústeres creados por los k-means y los valores predichos por la regresión lineal ayudaron a determinar los límites por cada categoría del semáforo. Ahora, ¿qué se ve en la visualización? Bueno, el mapa es interactivo, ¿verdad? Cada punto representa una muestra de agua posicionada con sus coordenadas geográficas y el color del punto indica su categoría de calidad, ¿verdad? Como ya dijimos antes. También los beneficios del mapa, ¿verdad? Que esos son los que permiten identificar rápidamente las regiones críticas, son mejores visualmente y facilita la interpretación incluso para públicos no técnicos. Bueno, y entonces se puede ver, ¿verdad?, que en los patrones observados se concentra más que todo el rojo en regiones centrales e industriales, posiblemente influenciadas por actividades humanas intensivas. El amarillo, por otro lado, se ve más que todo como en áreas intermedias, potencialmente afectadas por fuentes naturales o antropogénicas moderadas. Y por último, el verde, que es una buena calidad, en regiones del sur, posiblemente menos impactadas, ¿verdad?, por actividades humanas, porque así ha sido siempre. Después, la relación con las métricas, las categorías se terminaron utilizando métricas como R2 y MCE del modelo de regresión, asegurando que las predicciones sean confiables. Ahora, bueno, ya al final, para finalizar, el mapa con semáforo, ¿verdad?, ofrece una representación clara de la calidad del agua de México, ayudando a identificar regiones prioritarias para intervenciones. Este sistema puede ser una herramienta poderosa para tomar decisiones informadas sobre políticas ambientales y gestión de recursos hídricos. Ahora bien, como conclusiones finales, se puede argumentar que este proyecto, ¿verdad?, da paso a la importancia de los datos para decisiones informadas. Como ya dijimos antes, ¿verdad?, este proyecto nos mostró cómo los datos no solo son números, detrás de ellos hay historias, ¿verdad?, problemáticas sociales y ambientales. En este caso, la calidad de agua, ¿verdad?, subterránea en lo que es México. Después también sería el poder de las visualizaciones claras, ¿verdad? Representar los resultados en mapas interactivos y con sistema de semáforo no solamente facilita la comprensión, sino que también transforma la información compleja en herramientas más accesibles. Después está la geografía como determinante ambiental. La relación, ¿verdad?, entre la latitud y la longitud y la calidad del agua reafirma cómo el entorno físico condiciona los recursos naturales. Sin embargo, también plantea preguntas críticas sobre el impacto humano. ¿Qué tanto estamos afectando negativamente esas condiciones naturales? También se podría argumentar que la responsabilidad de actuar, ¿verdad?, y gracias a este proyecto, ¿verdad?, identificamos regiones críticas como la calidad de agua que no es suficiente, ¿verdad? Este análisis nos recuerda que los datos son un punto de partida, pero es nuestra responsabilidad convertirlos en acciones concretas. También el aprendizaje más allá de la técnica, ¿verdad?, más allá de las herramientas como el k-means o regresión lineal, el verdadero aprendizaje está en cómo estas metodologías pueden aplicarse para resolver problemas en el mundo real. Después también está la interdisciplinaridad, ¿verdad?, como clave. Ese trabajo también nos recuerda la solución de problemas ambientales que también requiere enfoques diversos, ¿verdad?, como matemáticos, geográficos, sociales y ambientales. Y por último, lo que sería el impacto en la gestión futura. Este proyecto, ¿verdad?, no es un fin, sino un inicio. El modelo predictivo y los análisis realizados pueden evolucionar con nuevos datos, ¿verdad?, y convertirse en herramientas poderosas y también aplicarse, ¿verdad?, en otros proyectos que ya uno sabría que le podrían ayudar. Entonces, en conclusión, ¿verdad?, creemos que el trabajo nos ayudó muchísimo a explorar muchísimo más el curso, a entender cómo funciona la interdisciplinariedad, ¿verdad?, que el análisis de datos nos permite conocer nuevas perspectivas que no solamente se puede utilizar en lo que es finanzas, que es lo que hemos venido viendo mucho, sino también en la parte ambiental. Pero bueno, muchas gracias por la atención. Eso sería y un